Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al segundo episodio de este Cine Club coreano. Esta semana yo les sugerí que vieran La criada de Kim Ki-young de 1960, que no solamente es un peliculón, y no lo digo solamente yo, sino que lo dice también el gran Martin Scorsese, guiño guiño. Nace unos años antes esta clase media que tiene cierto poder adquisitivo, tiene tanto poder adquisitivo que puede permitirse una criada, una empleada doméstica que viva en esa casa, que por otro lado es una casa propia. Si ustedes se fijan en La criada, este juego con las escaleras, con la madera, con el piso de arriba que no está terminado, es un claro ejemplo de una parte que se está construyendo, que podemos decir que es esta clase social que se está construyendo, y otra parte que se está destruyendo, que podemos decir que son en un sentido nostálgico y bastante alejada del capitalismo, son los valores de la sociedad tradicional. O sea, es un cambio vertiginoso que se va a llevar puesto posiblemente varias de las virtudes, de la humildad, de la capacidad de compartir, de lo colectivo, de esta comunidad que era el pueblo coreano. Hay una frase que está buenísima, que dice el protagonista masculino: hay solamente un hombre en esta película, que es un hombre que es deseado por todas las mujeres que lo rodean, que él dice, él es profesor de piano, y dice, no importa si no entienden la música, lo importante es que pretendan entenderla. Esta crítica que el director Kim, que por supuesto es guionista de esta película, hace de esta sociedad, de esta clase social incipiente, que es pretenciosa, que pretende tener cierta cultura y conocimiento, es muy notable este tipo de frases que se escuchan, porque es una clase que está naciendo y es una clase que tiene clarísimas intenciones de ser considerada como una clase educada. Por supuesto, ser profesor de piano en ese momento, de hecho, quizás en algunas cuestiones sigue siendo algo de cierta estirpe, dedicarse a la música, ser profesor, profesora de un instrumento clásico. En esta película se ve claro. Aparte, vemos también estas mujeres que trabajan en una fábrica, es una fábrica donde trabajan solo mujeres, que viven ahí en esa fábrica, que son unos espacios que se llaman kisuksa, que son como los dormitorios universitarios, bueno, pero lo mismo para las fábricas. Ese es un sistema que continúa hoy, porque la sociedad coreana, por cuestiones laborales, se mueve mucho por el territorio. Entonces quizás la empresa donde trabajas tiene su oficina en una ciudad distante, entonces vas a vivir en la kisuksa de esa empresa. Bueno, acá se ve el nacimiento de eso, y se ve, por ejemplo, que una de las actividades de este grupo de mujeres era tener clases de música con este profesor. Ahí él conoce a una alumna que se enamora de él, y esta alumna le recomienda a otra de las chicas para que vaya a ser su criada, su empleada doméstica. Esta criada, desde el primer momento, es muy extraña su actitud, y es algo salvaje, presenta en algunos puntos la tensión entre civilización y barbarie, pero es interesante porque no es que el director Kim sea un facho y esté hablando mal de la gente del campo. Lo que está haciendo es que está hablando mal de todos. Lo que sí, la clase social de la clase media es mucho más sutil al presentar, por supuesto, quizás en eso tiene una ventaja, que sabe cómo esconder y que sabe cómo pretender. Entonces, esta empleada entra a trabajar, lo primero que vemos es un veneno para ratas. Ese veneno para ratas va a ser más tarde usado como arma como el arma en esta película, porque es un thriller. Y esta empleada, que en vez de usar el veneno para ratas, mata a la rata y la levanta. Esa escena con la música y con el horror está mostrando claramente estas diferencias en las entrañas, en las vivencias de estas dos clases sociales. Es una película muy interesante para leer, y mientras más información tengan sobre el país, mucho más la van a disfrutar, porque en un sentido la empleada representa a toda la clase trabajadora con pretensiones de ascensión social,
la familia presenta todas las instancias de aprendizaje de cómo dejar de ser de una cierta clase y empezar a ser de otra y parecer de otra clase social. Al mismo tiempo está, por ejemplo, la crueldad entre los niños. Hay 2 niños en esa casa. La hija está con muletas, una discapacidad de nacimiento, y el hijo, que es menor, es súper cruel para con ella. Y el final de la película es muy interesante. ¿Por qué? Seguimos un poquito con contexto histórico. De 1960 al 62 hay una especie de hiato en la historia democrática o dictatorial de Corea que permite que ciertos directores, que básicamente eran varones los que estaban haciendo películas en ese momento, hicieran películas más arriesgadas para poder zafar de la censura, que era muy tremenda en ese momento. ¿Por qué? Porque había que construir una identidad de país, una identidad nacional. Venían de una dinastía, venían de un imperialismo muy heavy, venían de una guerra tremenda que había diezmado familias y había separado a otras. Y tenían que hacer un montón de hecho hubo campañas directamente diseñadas del gobierno para crear identidad cultural, para recuperar ciertas cuestiones que tenían que ver con la música tradicional, el folclore, que es el pansori, el kimchi como elemento fundamental de la alimentación, como el idioma coreano, los nombres coreanos, todos estos elementos que les estoy mencionando, entre muchos otros, la vestimenta, los días festivos, fueron totalmente prohibidos durante el Imperio japonés. Entonces, en ese momento, de decisiones políticas muy concretas para generar esta identidad nacional, nace esta película, La criada. Se hace esta película. Entonces, era una crítica y un ojo muy fino en estas clases sociales que este capitalismo, que parecía que era todas buenas noticias, empieza a generar en las subjetividades de los diferentes grupos populares y en las diferentes clases de la sociedad coreana, a través de un thriller. Es decir, que las películas de género, los géneros en general, esconden mucho las verdades. Van a ver que, por ejemplo, las películas de terror o las películas de zombies son las más políticas, las más críticas, casi siempre anticapitalistas y con posturas y cuestiones muy, muy claras. Es solo cuestión de investigar un poco, si no son tan claras a nuestros ojos. Y después, que habla de cuestiones estéticas que eran muy inusuales en el cine coreano. Ustedes piensen que en esta historia tan diezmada por las guerras, por el imperialismo, por las prohibiciones, por las censuras, ¿qué tipo de desarrollo estético podía tener una cinematografía? Entonces, cuando nace La criada, cuando sale La criada, es realmente una película que impacta. Fíjense en la lluvia, las cortinas y las puertas corredizas, que son típicas de las construcciones tradicionales coreanas, cómo juegan un papel importante en el montaje para cambiar de tema o para separar el adentro y el afuera. Es muy interesante cómo lo usa el director Kim Ki-young. Este director también tiene otras películas muy interesantes como La mujer insecto, Mujer de fuego. Mujer de fuego tiene una versión en 1971 y una versión en 1982. Y esto me trae para la última parte que yo quería abarcar en este video, que ya se está haciendo largo, pero bueno, siempre nos quedamos cortos cuando hablamos de directores y películas tan importantes, es la influencia que ha tenido Kim Ki-young en todos los directores, y sí, digo todos los directores, varones sobre todo, que conocemos hoy, los directores famosos. Por ejemplo, Park Chan-wook, el director de Old Boy, que también lo vamos a ver en este cineclub, lo que ha tomado de Kim Ki-young es, por ejemplo, el juego con los géneros. Si ustedes ven La criada y ya han visto algunas cosas de Park Chan-wook, van a reconocer ciertos estilos, donde pone la cámara, cómo usa el blanco y negro, porque Park Chan-wook también es filmado en blanco y negro, cómo cuenta las historias, cómo narra, porque al mismo tiempo, si bien es un thriller, podemos decir que es un thriller muy coreano. Este uso del contexto cultural, histórico y social que hace Kim Ki-young lo recupera Park Chan-wook. Podemos decir, por ejemplo, que Bong Joon-ho, que es el director de Parasite,
que de hecho, como ya les he dicho en algunas historias, es su director predilecto, Kim Ki-young, y esta es su película favorita. Recupera también algo del humor negro, que si bien no se ve en La criada, sí está en algunas de sus otras películas. Park Chan-wook también recupera de este director, por ejemplo, el énfasis en las protagonistas mujeres. Es muy interesante lo feminista que es Park Chan-wook, y muchas de esas cuestiones que las vamos a conversar tienen que ver con el modo en que Kim Ki-young representa a las mujeres desde 1960. Y de Hong Sang-soo, que quizás es el director más conocido porque es el director coreano que más ronda por festivales, tiene esta cuestión de contar siempre la misma historia. Yo les acabo de decir que hay una trilogía que es La criada, Mujer de Fuego 1971 y Mujer de Fuego 1982. Estas dos películas se llaman igual porque son la misma película, contada en una Corea 10 años después, protagonizada por otras actrices y contando la misma historia. Hong Sang-soo, si ustedes conocen su filmografía, ha hecho más de 20 películas, de las cuales 17 son exactamente la misma historia. Lo que dice el director Hong es que, solucionado el tema de qué historia contar, le da un montón de libertad para contar desde diferentes puntos de vista esta misma historia. Dice, yo ya no me preocupo en qué historia contar, en el guión no se me va la vida, pero sí en diferentes maneras de contar lo mismo, que también vamos a hablar de ese director. Espero sus comentarios. Recuerden que la premisa de este cineclub es pensar en lo que vemos. Entonces aprovechemos este ejercicio, espero sus comentarios, que siga la charla y si es necesario hacemos otro video sobre el tema, porque como ven, hay tela para cortar.